Hola con todos, somos el grupo 13 y nuestros integrantes son Ana Ulitas, Roderick Haugery y Viri Rojas, quien está hablándoles. En esta ocasión analizaremos la relación de presente memoria que existe en la mente de las personas en la época del primer gobierno de Alan García. Cuando Alan García asumió la presidencia en 1985, el Perú se enfrentaba a una economía frágil, con una inflación creciente, una deuda externa asfixiante y un estancamiento. Sin embargo, García optó por un modelo de gobierno heterodoxo, alejado del Fondo Monetario Internacional. Esto marcó un giro radical con consecuencias profundas. Para lograr su objetivo, García optó por medidas como los controles de precios y aumentos salariales, de tal manera que se reincentivaba el consumo. Sin embargo, esto generó escasez y también a un mercado negro descontrolado. Además de ello, García optó por continuar con las limitaciones que se habían impuesto al pago de la deuda externa. Estas se habían establecido en un 10% del total de ingresos de las exportaciones. Este hecho nos mantuvo alejados del mercado internacional durante todo este periodo de gobierno, hasta que se pudo retomar el pago. De ahí, el golpe más fuerte vino con la hiperinflación. La impresión desmedida de billetes sin ningún tipo de respaldo generó que la inflación llegara a un 7.650% en 1990, de acuerdo al BCR. Esto generó que los ahorros de cualquier peruano, de todos los peruanos, se quedaran en cero. Además, su intento por estatizar la banca en 1987 generó que las inversiones se asustaran, se alejaran y también aumentó la fuga de capital. Para su fin de gobierno, Alan García tenía un Perú con extrema pobreza y también con poca inversión. Buenos días, yo voy a hablar sobre el aspecto político del gobierno de Alan García. García asumió la presidencia tras el gobierno de Belaúnde, el cual estuvo caracterizado por un intento fallido de una restauración conservadora. Su elección además marcó un hito histórico para el APRA, pues este significó su consolidación. García además que marcaba una renovación a este partido, pues este era un líder carismático y además muy dinámico. El APRA llegó al poder tras años de persecuciones y oposiciones. El discurso que adoptó García fue un discurso socialdemócrata, el cual buscaba una transformación social profunda. Sin embargo, su gestión enfrentó desafíos económicos importantes. Adicionalmente, García rompió alianzas como con la Izquierda Unida, concentrando su poder en el Ejecutivo y mantuvo relaciones tensas con el Congreso. Su propuesta de nacionalizar la banca en 1987 eh, intensificó su aislamiento, generó una crisis política. Así García, que contaba inicialmente con 80% a más de porcentaje de aprobación, terminó sin un apoyo popular y su presidencia terminó políticamente debilitada. Eso sería todo. Muchas gracias. El primer gobierno de Alan García, que comenzó en 1985, marcó un periodo de grandes expectativas y profundas tensiones sociales en el Perú. Desde una perspectiva social, podemos ver que este gobierno generó inicialmente una fuerte conexión con los sectores populares, impulsando así ciertas políticas orientadas a la redistribución del ingreso, el aumento del gasto social y la intervención estatal en la economía. Sin embargo, pronto estas medidas chocaron con una realidad económicamente desfavorable. La inflación, que se transformó luego en hiperinflación, golpeó duramente las clases sociales medias y bajas, generando una pérdida acelerada de poder adquisitivo. A esto se sumó un contexto de crecimiento de violencia interna, con el avance de grupos subversivos como Sendero Luminoso, que intensificaron su accionar en zonas rurales y urbanas, marginadas, claro está, donde el Estado tenía poca presencia. En este entorno, muchas comunidades se quedaron atrapadas entre la represión estatal y la violencia integrante, lo que exacerbó fragmentaciones sociales. Además, las promesas de justicia social del APRA quedaron desdibujadas ante la creciente crisis económica y el desgaste del liderazgo presidencial, lo que provocó un fuerte
desencanto entre amplios sectores de la población. En síntesis, el primer gobierno de Alan García pudo ser entendido como un periodo en el que las aspiraciones de transformación social fueron rápidamente sobrepasadas por las crisis económicas y la violencia política, dejando una huella profunda en la memoria colectiva de todos los peruanos. Yo estoy presente con mi abuela. Bueno, en el gobierno de Alan García, ¿qué tipo de insumos o cuáles fueron los que más escasearon? La leche Gloria, hacíamos inmensas colas para solamente conseguir un producto y bueno, era escaso a la vez también. Y escasa los alimentos y no sabíamos realmente qué cocinar, qué hacer durante el día y cocinábamos lo que había, ¿no? O sea, era un lujo comer frijoles, comer cosas simples, hasta sopa de avena con verduras, cosas así que nosotros teníamos que ingeniarnos para poder sobrevivir, digamos, en esa crisis, ¿no? Tomando en cuenta las vivencias de la abuelita de Ana, logramos rescatar uno de los platillos que ella consumía durante ese periodo. Es por ello que en esta ocasión prepararemos una sopa de avena con verduras. Para nuestra receta tenemos choclo, tenemos zanahoria, 2 zanahorias y sazonador Maggi. Además tenemos apio, arvejas y contamos con avena. Es en este contexto en el cual los insumos alimenticios se veían extremadamente limitados, a tal punto que era casi imposible conseguir productos atípicos fundamentales para lograr una alimentación saludable dentro de todas las familias peruanas. Inmensa, o sea, para cualquier producto eran colas inmensas y pues conseguíamos un solo producto y luego teníamos que regresar para poder volver a comprar los productos que necesitábamos. El azúcar se puso, digamos, escasa, que aún nosotros que teníamos que endulzar el café con caramelos, porque era una cosa espantosa de que no había azúcar, se escaseó el azúcar y la gente, mayormente las amas de casa, empezaron a saquear, a tener que saquear en los supermercados para poder conseguir los productos que necesitábamos para sobrevivir. En el contexto vivencial de la abuelita de Ana se manifiesta de lo que a veces pasa desapercibido, el rol como mujer, como ama de casa dentro de la etapa del primer gobierno de Alan García. Tuvo marcada la responsabilidad de administrar recursos escasos en medio de la crisis económica. Del gobierno de Alan García, del primer gobierno. Mucho mejor. Bueno, antes de Alan García. Claro. Antes de su gobierno. Antes de su gobierno de Alan García, el primero. Yo creo que la economía fue mejor y yo creo que estábamos un poco más estables en todos los aspectos y no había tanta crisis, ¿no? Y nos afectó a muchas familias esto sobre el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, había mejor, había trabajo, la economía estaba mejor, había, bueno, digamos que los trabajadores tenían un sueldo que realmente podían resolver sus problemas económicos, tener una vida mejor. Habiendo lavado previamente las verduras con abundante agua para eliminar cualquier rastro de tierra, procedemos con mucho cuidado a desgranar el choclo, separando cada grano de la mazorca para facilitar su cocción. Posteriormente tomamos las demás verduras y las picamos en cuadrados o rodajas, procurando que todas tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme y se integren armónicamente en la sopa, aportando tanto sabor como textura al plato. ¿Cuál era la imagen que tenías de Alan García en las elecciones de 1985? Para mí era una persona que tenía una facilidad de comunicarse con todo el país y eso creo que fue lo que convenció al país y la gente pues votó por él. Claro. Y logró su gobierno, su presidencia, ¿no? Claro.
Para la receta ponemos un poco de agua a hervir y posteriormente agregamos las verduras, como la zanahoria, luego las arvejas, el apio Y por último tenemos el choclo. Una receta secreta que nos brindó la abuela de Ana fue echarle el tallo del choclo, ya que esto puede otorgar mayor sabor y mayor contextura a la sopa. Y ahora esperaremos entre 10 a 15 minutos para echarle el quaker y también los sazonadores de Maggi. ¿Cómo afectó a tu entorno, o sea, a tu vida diaria, la presencia de todos estos grupos, toda esta violencia política? Todo este conflicto armado interno entre el MRTA, el Sendero Luminoso. Nos afectó emocionalmente, nos desequilibró emocionalmente a toda la familia. No sabíamos realmente cómo resolver los problemas, cómo seguir adelante por toda esta crisis, ¿no? No podías transitar. Claro, no podíamos movilizarnos con esa tranquilidad porque no nos daban ninguna seguridad por los coches bombas, ¿no? También los apagones. Por los apagones y por muchas cosas realmente, por muchas cosas que... Es más, en esa época consumíamos querosene, no consumíamos gas. Sí, y hacíamos colas también para comprar querosene. Y aún no conseguíamos muchas veces ¿cómo se llama? El combustible para poder usar en casa, ¿no? Mayormente casi todas las familias usaban cocinas a querosene. Podemos apreciar, el agua ya está en el punto de ebullición perfecto para poder echarle para esta cantidad de ingredientes media taza de avena. Lo que podremos proceder a hacer es echarlo poco y apenas caiga empezar a combinarlo, ya que si nos demoramos se podría espesar y podríamos malograr la sopa. Ahora que ya agregamos la avena, procedemos a mezclarlo. A medida que vamos mezclando, podemos agregar el sazonador Maggi y la sal. Un tip para ello es que extraemos un poco del caldo y añadimos el sazonador Maggi, de manera que tratamos de que se disuelva antes de que incluirlo toda la sopa. Posteriormente agregamos la sal, que sería sal al gusto en cuestión. De poder cubrir todos nuestros gastos. Y por ende había mucha violencia en una familia justamente por esta situación que pasábamos, esa crisis económica, ¿no? Habiendo escuchado la contextualización y la entrevista a la abuelita de Ana, pudimos notar que hay varias similitudes y algunas diferencias. Como tal, en las similitudes pudimos encontrarlas en el aspecto económico y social. La abuelita de Ana mencionó que hubo una escasez de productos y cierto aumento en los precios, también una devaluación de la moneda. Esto es reflejado en nuestra contextualización a través de la hiperinflación y también el control de precios que había generado una escasez de productos, lo cual refleja que tanto historia como memoria pueden coincidir en ciertos puntos. Luego tenemos algunas diferencias, como que la abuelita de Ana había personificado a la historia, dado que se le echaba la culpa a Alan García de que todo esto haya ocurrido, de que esta crisis se haya generado. Sin embargo, en la historia podemos notar que hubieron causas previas a ello, dado que ya existía una deuda externa que era masiva. También hubo una inflación creciente y ciertos problemas como el MRTA que ya se estaban haciendo presentes desde el Perú de 1980. Esto nos deja como reflexión que la memoria y la historia son puntos válidos a analizar. Sin embargo, uno está influenciado más emocionalmente y subjetivo a la persona lo que vio, y el otro es más específico, hechos, estadísticas. Este ha sido nuestro video. Muchas gracias por ver. Gracias.